diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. Vamos a una nueva conversación acá en Línea 1. Queremos hablar de nuestro país. Queremos saber más de la historia reciente, cuando ya el año pasado además se cumplieron los 50 desde el golpe de Estado de 1973. Y sobre todo de los protagonistas de la historia. En este caso, Javier Luis Egaña, abogado y presidente del directorio de la Fundación de Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad. Vamos a hablar de sus memorias a propósito del libro que publicó Pehuen titulado Mis Memorias de Memoria. Así que le damos la bienvenida a Javier Luis Egaña acá en Línea 1. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenos días, Daniela. Buenos días, Alejandro. Tanto tiempo. Así es la vida, nos separó. La democracia nos separó. Mira, Javier, Luis, nos conocemos hace de los tiempos de la vicaría, de hecho, cuando me tocaba reportear. Tienes tú una virtud que has vivido detrás de los entretelones de grandes sucesos, lo que fue la Vicaría de la Solidaridad, lo que fue la visita del Papa Juan Pablo II, lo que fueron los cambios de mando de distintos gobiernos, estuviste en el Vaticano, o sea, tienes la historia de Chile detrás tuyo. Empecemos por lo que fue la experiencia de la Vicaría de la Solidaridad. ¿Qué fue eso que para los jóvenes probablemente lo han escuchado alguna vez mencionar, pero no tienen mucha idea? Es verdad. Me he encontrado con jóvenes que me han preguntado, ¿qué es eso donde estuviste? Efectivamente, la vicaría nace el año 1976, el 1 de enero del 76, y surge por una necesidad de continuar defendiendo a todos los perseguidos por la dictadura del general Pinochet. El año 73 se crea el Comité Ecuménico, Comité por la Paz. Comité Pro Paz, sí. El famoso Comité Pro Paz. Comité de Cooperación para la Paz en Chile, su nombre completo. Y el gobierno presiona fuertemente al cardenal para que lo cierre, porque le crea muchos problemas que existiera un organismo que no solo defendía, sino que estaba recogiendo las denuncias de las violaciones en muchos campos, violaciones a los derechos humanos. El cardenal se niega en un principio, pero Pinochet empieza a detener funcionarios. Y el cardenal le pide que se lo ponga por escrito, le exija el cierre del comité. Así lo hace Pinochet. El cardenal le responde y le dice: yo me veo ante la exigencia suya, pero le advierto que yo voy a crear una vicaría episcopal que depende del arzobispo para continuar con la defensa de los chilenos y chilenas y extranjeros que estaban siendo violentados en sus derechos acá en Chile. ¿Cómo fue para ti trabajar ahí? ¿Qué sentían los funcionarios? ¿Qué sentían los abogados? La parte íntima. Y uno iba a la vicaría y sabía que había vigilantes rodeando toda la plaza de armas y los alrededores, pero además hubo secuestros, hubo amenazas, hubo intentos de infiltrarse, porque estaban todos los documentos dentro del edificio de la vicaría, de lo que se tenía por violaciones de derechos humanos, que después fueron usados en los juicios. Por lo tanto, era apetecido. ¿Cómo era vivir esos días? Mira, fueron días muy difíciles. A mí me tocó estar 6 años como secretario ejecutivo de la vicaría y fueron años muy difíciles. Fueron los primeros años de defensa de los derechos humanos. Tuvimos momentos muy dramáticos, como en el caso Lonquén, cuando se descubren los primeros cuerpos de detenidos desaparecidos y se tiene que borrar esa palabra que usaba el régimen de presuntos detenidos desaparecidos. Exacto. A partir de Lonquén, en el año 78, ya existe evidencia de que hay chilenos y chilenas que la dictadura ha hecho desaparecer. Realmente se vivieron momentos muy, muy difíciles. Yo le rindo un homenaje a todos los hombres y mujeres que trabajaron esos años ahí en el Palacio Arzobispal, que hoy ocupa precisamente el nuevo
cardenal arzobispo, don Fernando Chomalí. Ahí funcionó la vicaría hasta el año 92. El año 92, ya de vuelta a la democracia, se cierra la vicaría y se crea una fundación, que es la que me toca presidir hoy día, que es la Fundación de Documentación y Archivo de la Vicaría, donde se guardan lo que tú comentabas, toda esa documentación que prueba lo que se vivía en Chile. Alguien por ahí me dijo, oye, pero ustedes presentaban recursos de amparo y se los rechazaban absolutamente todos. Hay poquísimos recursos que fueron acogidos. La razón es que en esos recursos está la historia de Chile. Ahí está relatado en primera persona por de Chile a los derechos humanos. Sí, por lo mismo, y a propósito me acordé del documental, buenísimo documental de Sebastián Moreno con Claudia Barril, Habeas Corpus, donde también muestra justamente este trabajo. Se ha destacado mucho la labor de la Vicaría en cuanto a contrainteligencia frente a los organismos de represión de la dictadura, llámese DINA, llámese CNI. Hablemos de ese trabajo a pulso, no solo de las y los abogados presentes y todo el equipo, qué sé yo, asistentes sociales, sino también trabajando codo a codo con aquellas mujeres que integraban estas agrupaciones, ya sea de familiares detenidos desaparecidos y también la de ejecutados políticos. Es muy cierto, aprovecho de saludar a esas mujeres valientes, heroicas, de ambas agrupaciones que tú señalas, que estuvieron siempre en esta lucha y han continuado hasta hoy porque lamentablemente hay una gran mayoría de ellas que aún no sabe dónde están sus seres queridos. Este trabajo que algunos dicen que era de contrainteligencia, no lo era. Era un registro que evidentemente iba construyendo una historia que era distinta de la que contaba el régimen. Y esa historia, claro, era para algunos considerada como una historia que no debía conocerse, que no debía salir de los límites de Chile, no debía llegar a Naciones Unidas y evidentemente y felizmente se pudo hacer llegar toda esa información y el régimen, aquí hay que ser muy preciso, el régimen de Pinochet fue condenado por Naciones Unidas. La gente dice, pero condenaban a Chile. No, condenaban a su gobierno, condenaban a ese régimen que violaba los derechos humanos. Ahora, en esta vivencia, te tocó un rol importante la visita del Papa Juan Pablo II al final de la dictadura militar, y detrás hubo un juego de poder insólito que el Papa trató de sortear, porque obviamente la ciudadanía quería que él fuera voz de los que estaban arrinconados y el gobierno militar lo quería utilizar para demostrar normalidad en Chile, etcétera. ¿Cómo fue administrar esas tensiones? ¿El Papa se daba cuenta, Juan Pablo II? Sí. Perfectamente. Y más aún, te puedo contar que cuando yo presento las cartas credenciales en el año 95, el Papa estaba muy lúcido y parte de la conversación privada que tuvimos duró 17 minutos. El Papa recordó prácticamente en un tercio de esa conversación su visita a Chile, la recordaba nítidamente. Y me preguntó qué pasaba con Pinochet, porque él, y ahí supe, y realmente no teníamos idea en ese minuto, que el Papa le había escrito llegando a Roma a Pinochet, pidiéndole y reforzando lo que le había dicho en esa insólita entrevista de los dos, que se pensaba que protocolarmente duraba 15 minutos y duró 44 minutos en el Palacio de la Moneda, donde no cabe duda que el Papa representó el sentir de la gran mayoría de los chilenos, una ansia de volver a la democracia y que se respetaran los derechos humanos. Eso lo supe por él. Esa carta pasa a ser un documento que algún día se podrá saber. No ha sido dado a conocer ni en el Vaticano ni en Chile.
pero el Papa, la noche que tuvo la entrevista con Pinochet, al volver a la Nunciatura, reunió 4 importantes dignatarios de la Iglesia a quienes les informó de su conversación con Pinochet. Y me dijo que lo hizo porque no quería que esto quedara en una conversación de a dos que no, en realidad no producía ningún efecto. Estamos conversando esta mañana acá en Línea 1 por Santiago TV y Radio USACH con Javier Luis Egaña, presidente del Directorio de Fundación de Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad y autor del libro Mis Memorias de Memoria. Me cuenta acá un pajarito, nuestro editor de Radio USACH por interno, que tú tienes muchas y muy buenas anécdotas, ya recobrada la democracia, en torno a los cambios de mando, porque ahí tú fuiste coordinador. Hablaba y salía en la prensa, por supuesto, un hito muy importante como la apertura de Morandé, la puerta de Morandé 80, ¿no? En el gobierno de Lagos. Pero cuéntanos situaciones donde también se muestre nuestra institucionalidad, nuestra idiosincrasia republicana. Disculpa, Daniela, pero el audio del video no me permitió conocer las últimas palabras. Si nos cuentas alguna de las anécdotas que te tocaron en relación también a los cambios de mando. Recobrada ya la democracia. Empezando por Elwin. Partiendo por Elwin. Muchas. Partiendo por Elwin. Piensa tú que en el cambio de mando Pinochet-Elwin se había planificado absolutamente todo y Pinochet llegó al Congreso en Valparaíso en el Ford Galaxy, el famoso auto de protocolo que se usa para esta ceremonia, un auto descubierto. Fue complicada su llegada porque llegaron hasta zapatos que le tiraba a la gente. Y lógicamente el auto quedaba en la puerta del Congreso, lo tomaba la seguridad, lo llevaba al subterráneo, lo cargaba de benzina, se suponía que no venía con benzina suficiente, lo limpiaba y lo ponía en la puerta para recibir al presidente Elwin. Pasaban los minutos y yo, que estaba dentro del salón de honor, consulto qué pasa con el auto. Me dicen, mira, el auto desapareció, no se sabe. Carabinero hizo un despliegue fenomenal por todos los entornos del Congreso y no se encontraba el auto. Bueno, teníamos, por supuesto, y previendo alguna dificultad, un auto de repuesto, pero no era descapotable. Y estábamos en esta situación y una señora que veía la televisión llamó y dijo, mire, estoy viendo la transmisión por televisión y aquí en este callejón de mi casa han dejado un auto que es muy parecido al que llegó el general Pinochet. Bueno, inmediatamente se movilizó el GOPE, tomó el auto, las llaves felizmente la habían tirado al suelo, así que se encontraron. El auto se limpió, se llevó y se pudo, justo cuando salía el presidente Elwin, el auto pudo llegar a la vereda y poder transportarlo a Cerro Castillo. Esa fue la primera anécdota de una innumerable cantidad de situaciones que me tocó vivir porque me tocaron las transmisiones del presidente Elwin al presidente Frey y después del presidente Frey al presidente Lagos y del presidente Lagos a la presidenta Bachelet en la primera parte. Es decir, hay innumerables momentos, por ejemplo, cuando el presidente Lagos decide no venirse del Congreso a Santiago después que asume el mando, sino que dice yo quiero hacer un gesto a las regiones de que me voy a preocupar de ellas. Y volamos a Concepción, donde él pronuncia su primer discurso como ya mandatario chileno. Todo eso genera, ustedes se pueden imaginar, movimientos de autos, de aviones, de comitivas, que es realmente muy, muy potente. El presidente Frey quiso hacer una recepción popular. ¿Ya?
Estamos con Javier Luis Segaña, autor de Mis Memorias de Memoria, que nos estaba contando algunas de las anécdotas en relación a cuando han asumido ya los primeros presidentes y la presidenta de Chile durante los 90. ¿Cuál fue el cambio de mando más complejo, más dramático? Yo creo que sin duda el primero. Sí, claro. El primero, piensa tú que entregaron la moneda y la recibió uno de los asesores del presidente Elwin, Trivelli, del jefe de la Casa Militar, la noche del 10 al 11. Y nosotros estábamos frente a la moneda y entramos, apenas se entregaron las llaves oficialmente, a una moneda absolutamente desocupada, desolada. Era... Lógicamente Alejandro ha estado muchas veces en el patio de los Cañones. Se puede imaginar lo que es entrar a las 12 de la noche, todas las luces prendidas, todas las ventanas y puertas abiertas. Era una moneda desolada. Y llevamos desde las toallas para el baño del presidente. Ahora le dejaron sí una cantidad de micrófonos impresionante. Ah, por supuesto, y duraron muchos años, ¿eh? Muchos años. Pasaron años y los seguían encontrando. He escuchado en eso. los lugares más insólitos. Ufa. Ah, no, el oficial del presidente. Claro, no, increíble. Colaboró policía española, policía israelí, es decir, hubo que recurrir a los mejores hombres y estaban en los lugares más insólitos. Javier Luis Segaña, muchas gracias por habernos acompañado y hablar un poquito, ¿no?, en torno a tu publicación Mis Memorias de Memoria, que ha publicado además Pehuen, con estas historias tan importantes en tu calidad de testigo de la historia. Les agradezco mucho a Línea 1 la gentileza que han tenido y sigan adelante porque la labor que hacen, bien lo saben los chilenos, la radio fue fundamental en los momentos más difíciles. Y hombres como Alejandro, que nos tocó en varias oportunidades estar juntos, saben los momentos que vivimos y por eso hay un agradecimiento eterno a ese esfuerzo permanente de estar informando a veces cosas que no gustan a muchos. Les agradezco muchísimo la gentileza. Gracias, Javier. Gracias, Javier. Javier Luis, ¿qué le parece? Bonito, quiero el libro. Sí, pues. Vamos a pedírselo a Pehuen. Yo estuve mirando, está como en 30 lucas, lo puede regalar. ¿Ah, sí? A propósito de Navidad, porque está súper bueno. Y cierro con esto, porque estamos atrasados, pero Juan Luis Gaña Barahona es una persona que estuvo detrás de todos los grandes eventos, desde la dictadura militar hasta el gobierno de Michelle Bachelet, el inicio. Y además fue el que organizaba todos los actos del presidente Lago, que le gustaba poquito el Manuel Montt del siglo XXI, a todo a lo grande, ¿no? Claro, le gustaba a lo grande y organizaba. Bueno, seguimos después porque este libro da para mucho. Un abrazo. Gracias, un abrazo, que te vaya muy bien. Chao, gracias. Chao. Gracias a ustedes. 8:56, vamos a revisar los principales hitos, ¿no?, en nuestra agenda de este día jueves ya 19.